Muchachos, una nueva entrega para el curso optativo de geometría, podríamos llamar, con cierto énfasis en la geometría descriptiva. Un comentario, muchachos. Les voy a mostrar un libro que se usaba en preparatorio en la década de 60, 70 y 80. El libro se llama Geometría, si ustedes pueden ver, proyectiva, está en italiano, el autor es Severi. En este libro estudiaban, valga la redundancia, los estudiantes de los años 60, de los años 50, traduciendo palabra por palabra porque el libro estaba en italiano. ¿Sí? Después, en los años 80, se hizo una traducción, la hizo un ingeniero muy conocido y profesor de matemáticas, Julio Vales. Hizo la traducción del Severi al español y todos pudimos leer el Severi en español. Yo quería mostrarles este libro que me lo proporcionó una compañera y bueno, el original que fue traducido después al español por Julio Vales. ¿Por qué siempre hablo de geometría proyectiva? Porque la geometría proyectiva y la geometría descriptiva tienen, un cierto parentesco, al igual que la geometría métrica y la geometría analítica. Muchachos, les propongo hacer un breve repaso y introducir el tema de la representación de un plano. ¿Sí? Entonces, les propongo primero recordar cómo se llaman las trazas de una recta. ¿Sí? Uno tenía, supongamos, la línea de tierra y tenía aquí una recta, las proyecciones de la recta, ¿sí? De una recta en el espacio, y entonces ubicamos la traza, la proyección vertical, y acá ubicábamos el punto H segunda, y aquí H', o sea, la traza horizontal. Después ubicábamos la proyección horizontal, y acá teníamos el punto B', la proyección horizontal, y arriba la proyección vertical. ¿Sí? Y ahí teníamos B segunda y teníamos las trazas de la recta, que recuerden eran los puntos de corte de la recta con los planos y sus respectivas proyecciones, porque cada punto tiene dos proyecciones o tres si consideramos el plano de perfil. ¿Sí? Ahora les propongo un ejercicio. La pregunta es la siguiente. Si dos rectas se cortan, en el espacio obviamente, ¿cómo se verá reflejado eso en las proyecciones horizontales y verticales? Es decir, si yo tengo aquí el plano vertical y acá tengo el plano horizontal y tengo dos rectas en el espacio R y S que se cortan en un punto P. ¿Verdad que la proyección horizontal va a estar aquí el punto de corte, P' y acá P segunda? Estoy suponiendo, muchachos, que R intersección S me da el punto P. ¿Verdad que ese punto, que la proyección horizontal P' debe pertenecer, P' tiene que pertenecer a S' y P' tiene que pertenecer a R' y después P segunda tiene que pertenecer a S segunda y P segunda pertenecer a R segunda? Tiene que estar en las proyecciones. ¿Por qué? Porque habíamos definido que R' eran el lugar geométrico de las proyecciones horizontales de R, por lo tanto ahí tiene que estar P'. Entonces, ¿cómo vemos en el depurado dos rectas que se cortan? Vemos LT, voy a dibujar dos rectas acá, las proyecciones verticales, acá voy a tener el punto de corte P segunda, y se supone que si se cortan, por aquí tiene que estar la proyección horizontal, S segunda, perdón, y R'. ¿Sí? O sea que las rectas se tienen que cortar en el depurado también. Ahora, les pregunto, ¿será recíproco esto? Si yo dibujara dos rectas aquí, en el depurado, que se corten, o que por lo menos se refleje
que hay un corte. En el espacio se cortarán. Entonces les propongo hacer el siguiente ejercicio, ¿sí? Dibujar una recta de perfil y una recta cualquiera. Voy a dibujar entonces una recta de perfil, ¿sí? Acá tengo LT, y tengo una recta de perfil aquí, ¿sí? R, segunda, idéntico a R'. Los que siguieron el video vieron que las rectas de perfil, las proyecciones horizontales y verticales coinciden. Y voy a dibujar por acá una recta cualquiera, R' y R segunda, ¿sí? Aparentemente uno mira así y dice, bueno, las rectas se estarían cortando en este punto, ¿sí? Podríamos decir que se cortan en el punto P segunda, P'. La pregunta es, ¿será que esas rectas se cortan en ese punto? Para empezar, yo necesito para definir la recta de perfil 2 puntos. Y los voy a definir, voy a olvidarme de ese punto P segunda, P' por el momento. Y necesito definir la recta de perfil. Y la recta de perfil la voy a definir por 2 puntos. Voy a poner, por ejemplo, el punto A segunda aquí, y A' aquí, y B segunda de este lado, y B' aquí. ¿Sí? O sea, la recta de perfil está definida por los 2 puntos. Y vamos a suponer que tengo un plano de perfil. Voy a dibujar el eje E del plano de perfil. ¿Sí? Este sería el eje E. Entonces le propongo, evidentemente, voy a dibujar un punto P aquí, ¿sí? Voy a dibujar el punto P que está en la recta R segunda. P segunda y P'. Lo que me queda la duda es si ese punto está en la recta de perfil. Está claro que tiene que estar en la recta R, pero estará en la recta de perfil. Para eso, muchachos, voy a pasar la recta de perfil de la tercera proyección. Entonces para eso necesito hallar la tercera proyección de sus 2 puntos. O sea que aquí rotábamos, ¿se acuerdan? Y trazábamos una recta perpendicular al ET y una paralela por A segunda. Y aquí teníamos la tercera proyección de A. Y después voy a hallar la tercera proyección de B. Entonces trazamos una paralela, rotábamos con centro aquí, una paralela, y acá tengo el punto B tercera. Entonces la tercera proyección de R es esta, ¿sí? Perdón, la tercera proyección de la recta AB, que es, perdón, cometí un error en cuanto a la anotación. Acá le vamos a poner S segunda igual a S'. Entonces la tercera proyección de S es esta que está aquí. Entonces ahora les pregunto, ¿será que el punto P, no hay duda que está en la recta R porque están sus 2 proyecciones? Pero en la recta de perfil estará, veamos, hallo la tercera proyección del punto P. Roto 90 grados, trazo y evidentemente el punto P no está en la recta S. A pesar de que está en la recta R y a pesar de que se corten, no se cumple el recíproco de la propiedad que arranqué enunciando. Y fíjense, muchachos, si esta es una recta cualquiera, y esto es lo interesante de la geometría descriptiva, poder pensar en el espacio, y esta es la recta de perfil, miren, una recta cualquiera y la recta de perfil, las proyecciones se confunden, pero eso no quiere decir que las rectas se corten, perfectamente pueden cruzarse, ¿sí? Lo que no acontece con 2 rectas cualesquiera. En general la recta de perfil genera esos problemas, ¿sí? Por eso en la recta de perfil hay que pasar a tercera proyección. Bueno, una vez que hemos visto el caso, digamos, general de las rectas que se cortan, vamos a tratar de trabajar con el concepto de plano. Uno recuerda de la geometría
métrica, que en general lo más usual era definir el plano por dos rectas que se cortan, ¿sí? El plano estaba definido por R y S, tal que R intersección S es igual a un punto P, o sea, dos rectas que se cortan en P. También se podía definir por tres puntos, A, B y C, tales que no alineados, o sea, podríamos tener un plano aquí con tres puntos, A, B y C, ¿sí? Y también se puede definir por una recta, R, recta, y un punto P, tal que el punto P no pertenezca a la recta. Es decir, podríamos tener esta situación, la recta R y el punto P, ¿sí? Y esto me definía un plano. Claro, yo estoy ya dibujando el plano, entonces acá no queda muy claro por qué dos rectas definen un plano, por qué... Bueno, eso hay que ir a los axiomas de geometría métrica. Bueno, borro esto y me pregunto cómo se puede representar esto en el espacio. Bueno, si el plano va a estar definido por dos rectas que se cortan, entonces, ejemplo, yo voy a dibujar el ET, y si en el espacio las rectas se cortan, voy a dibujar acá dos rectas, las proyecciones de dos rectas. Supongamos que esta es R segunda, esta es R', tomo un punto P de P segunda, P' y trazo una recta por ahí, T segunda y T'. Quiere decir que en este caso, muchachos, el plano que podríamos llamar alfa, el plano va a estar definido por dos rectas, que son R y T. Claro, ahí me puede estar preguntando, pero vos decís R y T y acá tenés R segunda y T segunda. Recuerdan que nosotros estamos ahora en el depurado y tenemos las proyecciones horizontales y verticales. Bien, les hago una pregunta. ¿Se acuerdan lo que era una recta horizontal del plano? ¿Qué era una recta horizontal? Una recta horizontal del plano, o de una recta horizontal cualquiera, era una recta paralela al plano horizontal, ¿sí? O sea que una recta paralela al plano horizontal, vamos a recordar, tenía traza vertical, pero no corta el plano horizontal. Entonces su proyección en el plano vertical se ve paralela al ET. O sea que si yo tomo una recta horizontal, fíjense, si esta es una recta horizontal H, voy a tomar una recta horizontal H perteneciente a alfa, su proyección segunda tiene que ser paralela al ET. Ahora fíjate, acá si la recta está en el plano, tiene que cortar a las otras dos. En general, puede ser paralela, pero en general se cortan. Entonces llamémosle acá al punto, a este punto R segunda. Y fíjense que R segunda es un punto que está en la proyección de R y de H, ¿sí? Entonces, ese R segunda está en R, R' tiene que estar, la proyección de R' tiene que estar en R'. O sea, si ustedes se fijan, ahí tiene que estar la proyección horizontal del punto R. ¿Por qué? Porque la proyección vertical está en R segunda. Ahora, veamos aquí, este es un punto que está en la proyección vertical de T. O sea, este sería un punto que le puedo llamar S segunda, y como está en T, su proyección horizontal tiene que estar en T', que es esta que está aquí.
Acá tiene que estar S segundo. S prima, perdón. Bien. Y entonces le pregunto, ¿y dónde va a estar entonces H prima? La restante proyección de la recta para que esté en el plano. Y bueno, tiene que ser esta que está aquí. Porque me queda... Tengo dos puntos. Y esta va a ser H prima. Ahora les hago la siguiente pregunta, muchachos. Imagínense que yo trazo otra recta paralela, otra recta cualquiera paralela al plano, al plano horizontal. Otra recta cualquiera horizontal. A ver, hacer acá. ¿Cómo se va a manifestar aquí? Bueno, fíjate que si la recta, esta, es paralela en su proyección a la proyección vertical, entonces la recta que yo tengo que obtener, o sea, si esta es otra recta, digamos, P segunda, entonces P' va a tener que ser paralela a esta, ¿sí? Habría que dibujarla bien, no sé si va a estar acá. Pero ahí tiene que estar P'. Fíjense, de tal forma de que si yo les preguntara este problema, demostrar que a medida que vos trazás rectas paralelas aquí, entonces lo que obtenés acá son rectas paralelas. Bueno, probar eso sería dificilísimo. En cambio, yo lo sé porque son rectas horizontales del plano. ¿Sí? O sea que estoy usando un argumento de geometría descriptiva para probar algo de geometría métrica. Cuando tú trazas rectas paralelas acá y allá las proyecciones, obtenés una recta que se transforman en rectas paralelas acá. Es decir, un haz de rectas paralelas acá te genera un haz de rectas paralelas aquí. Probar eso por geometría métrica, sí, sería muy difícil. Muy difícil. En cambio lo hacemos por geometría descriptiva. Bueno, en definitiva, voy a borrar esto que está aquí, y tenemos un plano dado por dos rectas, o también puede ser un plano dado por una recta y un punto, ¿sí? Ahora los invito a hacer también otro ejercicio, ¿sí? Que es el siguiente. El ejercicio sea el plano alfa dado por R y P, o sea, dos rectas, ¿sí? Cualquiera, y tenemos sea un punto W segunda, o sea, conocemos la proyección vertical del punto W, ¿sí? Hallar la proyección horizontal del punto W para que el punto W pertenezca al plano alfa. Es decir, yo dibujo acá LT, ¿sí? Y tengo dos rectas acá, R segunda, P segunda. Supongamos que tengo acá el punto de corte, S segunda. Acá tengo P'. Y acá tengo R'. Y entonces yo lo que hago es, tengo un punto W segunda, ¿sí? Tengo un punto W segunda. Y entonces quiero hallar la proyección horizontal de ese punto para que el punto esté en el plano. Bueno, entonces lo que hago es trazar una recta por ese punto que corta las dos rectas del plano, ¿sí? Entonces, trazo una recta cualquiera, ¿sí? Que esa recta sería T, la proyección vertical, y la voy a hacer para que el punto esté en el plano. Lo que voy a hacer es que esa recta esté en el plano. Entonces acá, como me corta R, este punto es R segunda. Como me corta P, este punto es P segunda.
Entonces, fijemos dónde va a estar R'. Como R segunda estaba en R segunda, R' va a estar por aquí. Después, ¿dónde va a estar el punto S segunda? Perdón, ¿dónde va a estar el punto P'? El punto P', como P segunda está en la recta P segunda, P' tiene que estar en la proyección horizontal, o sea, aquí. Acá tiene que estar el punto P'. Entonces, ¿cómo hago para hallar la proyección horizontal de la recta que me considera acá que es W segunda? Y bueno, uno aquí. Y acá tendré la proyección horizontal, no me quedó muy recto, pero ustedes imaginarán. Acá tengo T'. Y entonces ahora, ¿dónde tiene que estar la proyección vertical horizontal de W? Y tiene que estar aquí, porque tiene que estar en la proyección horizontal de T. O sea que aquí tiene que estar W'. Entonces, este problema que es fácil, podría uno preguntarse lo siguiente. Como el punto W está en el plano alfa, y yo conozco la proyección vertical, que es W segundo, la proyección horizontal, que es W', tiene que también ser conocida. Esta proyección no puede depender de la recta que yo tomé. Entonces, fíjate lo que acontece. Esta recta, tú la puedes mover, porque esta recta es arbitraria, con tal de que siempre pase por W segunda, que esta otra recta va a pasar siempre por un punto fijo. Entonces, de vuelta, si yo te preguntara que me demuestres que cuando esta familia de rectas, porque al moverla es una familia de rectas que pasa por W segunda, es decir, forman un haz, me demuestres que esta familia de rectas obtenidas por las proyecciones también pasa por un punto fijo, usando geometría métrica es dificilísimo. En cambio, usando geometría descriptiva, queda al descubierto por qué al mover esta recta, esta también va a pasar por un punto fijo que es W', aunque yo no lo tenga, ¿sí? O sea, esta forma haz, por lo tanto, esta forma haz. Y eso también tiene que ver con geometría proyectiva. Bueno, quiero ahora, para terminar un poquito, determinar lo que se conocen las trazas del plano, ¿sí? Las trazas del plano. Si tú tenés acá el plano horizontal y acá, digamos, el plano vertical, entonces imaginemos que tengo un plano cualquiera, definido por cualquiera de los elementos que dije, y ese plano, lo voy a dibujar acá, ¿sí? Es este planito, que me va a seccionar o a cortar el plano alfa, llamémosle aquí. Alfa va a cortar al plano horizontal en lo que se conoce como traza horizontal del plano, ¿sí? Que le vamos a llamar alfa, ¿sí? Y después tenemos que el plano va a cortar al plano vertical en una recta que llamamos traza vertical, que va a ser beta, ¿sí? Son dos rectas, o sea, entonces el plano puede estar determinado por esas dos rectas. Ahora, son dos rectas muy particulares y las vamos a ver así, muchachos. Miren, yo voy a ver LT, ¿sí? Y entonces, esta recta que está aquí, que está en el plano vertical, la voy a ver por aquí, digamos. La proyección beta, o sea, la traza. A ver, vamos a usar otra letra que no sea alfa y beta. Vamos a usar
las letras A y B. A y B. Entonces yo voy a ver acá la recta B, y si hallara la proyección vertical de esta recta, me coincide con B. O sea, acá tengo B segunda. Y la proyección horizontal de esa recta queda en LT. O sea que acá va a estar B'. Bien, ahora miremos la recta A. La recta A, su proyección horizontal, se va a cortar aquí, es el punto este en común. La vamos a ver acá, A', y la proyección vertical de A coincide con LT, o sea que acá va a estar A segunda. Entonces, no se usa esta notación de dos rectas distintas para un plano alfa, sino que la notación que se usa, ahora borro todo esto, la notación que se usa es esta. Ustedes van a ver, en general, LT, y van a ver acá alfa segunda, y entonces sabrán que esa es la traza vertical, ¿sí? Y van a ver alfa prima, que es la traza horizontal, ¿sí? Y no voy, y digamos, es poco feliz esta notación, porque ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que ver dos rectas, pero bueno, ¿qué va a ser esto? Va a ser lugar geométrico de las trazas verticales de la recta. ¿Y qué va a ser esta otra recta? Digamos, el lugar geométrico de las trazas horizontales de todas las rectas. Entonces, con eso me va a permitir a mí definir si una recta está o no en un plano. Entonces, ahora les propongo, dado un plano por sus trazas, poder hallar, dos rectas que se cortan, poder hallar las trazas del plano que forman esas dos rectas. Entonces, voy a borrar aquí, voy a dibujar la línea de tierra, LT, voy a dibujar acá una recta R segunda, R', voy a dibujar S segunda, y por aquí S'. Es fundamental dibujar las rectas de tal forma que se corten. S'. Entonces lo que voy a hacer, muchachos, es hallar las trazas de cada una de las rectas. Fíjense, vamos con la recta R, ¿sí? Acá está la proyección vertical, por lo tanto acá voy a tener H segunda. Bajo hasta la recta R', y acá voy a tener H'. Y ahí tengo las proyecciones de la traza horizontal de la recta R segunda, ¿sí? De la recta R, perdón. Ahora voy a hallar las trazas verticales de la recta. Entonces vengo a R', acá, y acá tengo B'. Entonces subo hasta R, y acá tengo B segunda. O sea que acá tengo ya las trazas de la recta R. Ahora voy a hallar las trazas de la recta S. Entonces, vamos a ver, me ubico en la proyección vertical, ¿sí? Que sería esta acá. Entonces acá tengo H segunda, ¿sí? Bajo, y acá tendría H'. Ahora lo mismo voy a hacer con las trazas verticales. Acá tengo la traza horizontal, entonces esta es B' y esta es B segunda. Y entonces fíjense, tengo acá dos trazas verticales y dos trazas horizontales. Bueno, acá no se va a ver, pero fíjense cómo van a quedar las trazas del plano
las obtengo uniendo aquí las dos trazas horizontales, ¿sí? Y las dos trazas verticales. Vamos a mejorar un poquito acá. Bueno, parece que me quedaron paralelas. Puede pasar que queden paralelas, ¿sí? Bueno, muchachos, lo vamos dejando por acá y por el momento lo que vamos a retomar en el próximo video es trazas del plano, ¿sí? Nos vemos en la próxima clase.